¿qué tal? Nosotros somos el equipo número 7. Nos corresponde explicar todo acerca de la estructura repetitiva for en el lenguaje C. Y bueno, esta estructura se utiliza generalmente cuando la repetición está definida. Maneja todos los detalles de la repetición controlada como computadora. Bien, vamos a utilizar for cuando tengamos una inicialización de nuestro ciclo y un término también del mismo, y sepamos en qué número inicia o desde qué punto inicia y en qué punto termina. Bueno, la sintaxis para for en lenguaje C es la siguiente. Primero tenemos que escribir nuestra palabra que indica la estructura, o sea, for, y entre paréntesis vamos a escribir 3 expresiones. A continuación vamos a explicarles para qué sirve cada una de ellas. Nuestra expresión 1 separada por punto y coma, luego nuestra expresión 2 igual punto y coma, y finalmente la expresión 3 y cerramos paréntesis. No escribimos ningún punto y coma, ninguna otra cosa al final del paréntesis, únicamente escribimos una llave, un corchete, y escribimos nuestro bloque de instrucciones y cerramos el bloque. Ahora bien, vamos a ver cada una de las expresiones. La primera expresión dice, es el nombre de la variable de control y su valor de inicio. Generalmente se le llama una asignación. Como les comentaba, el lenguaje for se utiliza generalmente para cuando sabemos el valor de inicialización y el valor de final. Entonces, la expresión 1 es donde se va a escribir el valor en donde se inicia nuestro ciclo. Después ponemos un punto y coma y escribimos nuestra segunda expresión. Nuestra segunda expresión dice que es la que evalúa la condición de control. Nos va a generar una expresión booleana. Nuestra expresión 2 es generalmente la condición que se debe o no cumplir para que se ejecute o no el ciclo. Y ponemos punto y coma. Para que finalmente nuestra expresión 3 dice que es una instrucción de incremento o decremento de la variable de control, una nueva asignación. O sea, los cambios que va a sufrir nuestra primera expresión para que pueda llegar a nuestra segunda expresión y se cumpla el ciclo. Si no escribimos una tercera expresión de incremento-decremento, el ciclo, o bueno, en lenguaje de programación, vamos a generar un bucle infinito, por lo que nunca se va a terminar el ciclo y se va a ejecutar la instrucción. Ahora bien, en nuestro diagrama se puede ver lo siguiente. Aquí dice for A, B, C, que son nuestras expresiones que les acabo de explicar. Y abajo tiene una D. D es el bloque de instrucciones. Ahora bien, para hacer en el diagrama de flujo vamos a observar más claramente cómo funciona el ciclo. A, como les comenté, es el nombre de la variable de control y el valor de inicio. Se marca como una asignación. Después viene la instrucción B, expresión 2, que es la que evalúa la condición de control, nuestra expresión booleana o nuestro condicional. En este caso es esta parte de aquí. Si se cumple, se ejecuta el ciclo. O bueno, la siguiente parte, que es la instrucción. Aquí ven, tiene una D, que es el bloque de instrucciones. Y finalmente el C, que es la expresión 3, instrucción de incremento o decremento de la variable de control, la nueva asignación que va a tener nuestra variable A, nuestra variable de inicio. Después se regresa este valor y se vuelve a ejecutar en B. Si se cumple, lo mismo, pasa al bloque de instrucciones, después se aplica el incremento-decremento y sucesivamente se va a repetir este ciclo. En el momento en el que lleguemos a la condición en la que no se cumpla, automáticamente se deja de ejecutar este ciclo, este bloque, y pasa a la siguiente instrucción o finalización. Por lo que se da por terminado el ciclo, siempre y cuando cumplamos con nuestras 3 condiciones. Ok, para que quede un poco más claro todo acerca de nuestra estructura for, vamos a mostrarles un ejemplo en nuestros programas que hicimos donde empleamos esta estructura. Primero, pues como ya sabemos, tenemos que especificar las bibliotecas que vamos a utilizar y pues en este caso nosotros vamos a trabajar con stdio.h, stdlib y Windows. stdio para funciones de entrada y salida, stdlib para poner nuestro pause y Windows para darle
formato a nuestro programa. Abrimos nuestro main y en el main especificamos la variable con la que vamos a trabajar. Nuestra variable generalmente debe ser de tipo entero y bueno, sí, tipo entero, porque mencionar que puede ser chart es igual mencionar que es entero, por el simple hecho de que la tabla de código ASCII trabaja con números enteros. Estos números enteros los traduce a literales. Entonces, pues for recibe prácticamente cantidades enteras. Después le damos color a nuestra pantalla, una pequeña pausa y desplegamos nuestro primer mensaje. Bienvenido. Le damos la bienvenida al usuario, doble salto de línea y otra pequeña pausa. De ahí le escribimos lo que va a realizar el programa, los primeros 15 números positivos enteros en forma descendente y damos un doble salto de línea. De ahí viene nuestra estructura. Como les decía, primero tenemos que escribir el nombre de la estructura, en este caso for. Después damos el valor de inicialización entre nuestros paréntesis, porque sin paréntesis pues no se puede ejecutar. La inicialización de nuestra variable, en este caso en 15. ¿Por qué en 15? Porque nos dice que en forma descendente. Si fuera en forma ascendente, inicializaríamos en 1. Bien, ya que le damos una inicialización en el número 15, ponemos nuestro punto y coma para separar nuestra segunda expresión, donde indicamos que i debe ser mayor que 0. En esta se va a ejecutar la expresión booleana o la decisión y para que pueda saber la máquina si ejecutar el bloque o pasar a la siguiente instrucción. Bien, en caso de que se ejecute, de que cumpla la condición, vamos a ejecutar este bloque. Únicamente le pusimos una pausa, un sleep, y va a imprimir todos y cada uno de los números. En este caso pues imprime nuestra variable i. En este caso, como es 15, 15 es mayor que 0, pues se ejecuta y va a imprimir el valor 15. Después, nuestra condición de decremento dice que i va a decrementar de 1 en 1. Esta expresión que ven aquí es equivalente a escribir esto. Y que es igual a i menos 1. Simplemente esta es una abreviación de decremento de 1 en 1. Entonces nos dice que iba a decrementar de 1 en 1. Bien. Cuando se imprime el número 15, i toma un nuevo valor. El valor del decremento. Decrementó 1. Por lo tanto, ahora i va a valer 14. Como 14 es mayor que 0, se va a imprimir de nuevo. Va a pasar a ejecutar nuestro bloque de instrucciones de nuevo. Por lo que va a imprimir, lo que nos dice aquí es que imprimirá el valor 14 y de nuevo va a aplicar nuestro decremento. Cuando aplique el decremento, ahora va a valer 13. 13 sigue cumpliendo con nuestra condición de aquí. Por lo tanto, va a ejecutarse nuevamente el bloque. Así sucesivamente se va a ejecutar. Hasta que, claro, como pusimos nuestro límite, cuando llegue a valer 1 y se imprimirá. Y cuando se aplique el decremento a 1 y valga 0, la máquina automáticamente va a saber que ya no se cumple nuestra condición, por lo tanto va a ejecutar la siguiente instrucción o terminar el programa. Bien, vamos a ver cómo se cumplen estas condiciones y cómo funciona la estructura. Como ya les dije, tiene que desplegarnos los 15 números enteros positivos en forma descendente y bueno, cuando llegue a 1 va a dejar de imprimir más números y ejecutará este bloque que tenemos aquí y terminará el programa. Si no pusiésemos el decremento, pues ¿qué es lo que va a hacer nuestra estructura? Únicamente va a estar imprimiendo 15, 15, 15, 15, 15, 15 de manera infinita. ¿Por qué? Porque no hay un decremento, no hay nada de eso que pues pueda impedir o bueno que nos lleve de 15 hasta el límite, que en este caso es 0.
por lo tanto la va a ejecutar porque 15 siempre va a valer 15, y pues como 15 siempre es mayor que 0, pues la máquina únicamente estará ejecutando y ejecutando y ejecutando y ejecutando, y nunca vamos a llegar a tener un valor igual a 0 y nunca va a dejar de ejecutarse el ciclo. Ahora bien, si no le ponemos tampoco el límite de i mayor que 0, o bueno, que i cuando llegue a 0 ya deje de ejecutarse el ciclo, pues for va a hacer que el valor de i igual a 15 vaya decreciendo, 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 pues hasta menos infinito, obviamente, ¿no? Y bueno, a continuación vamos a ver cómo funciona nuestro programa. Bien, vamos a compilar entonces. La pequeña pausa, el mensaje de bienvenido, doble salto de línea, el mensaje de los primeros 15 números positivos enteros en forma descendente, el doble salto de línea, y poco a poco, con pequeñas pausas, se imprimen todos. Otro espacio, una pequeña pausa, el mensaje de terminamos y nuestro pausa. Bien, como les decía, for evalúa primero el valor de inicialización. Como 15 es mayor que 0, pues nosotros le pedíamos que lo imprimiera, y le aplica el decremento, por lo que ahora i vale 14. Revisa si 14 cumple con la condición, o sea, mayor que 0, y para que se ejecute, como 14 es mayor que 0, imprime 14. Bien, le aplica el decremento y ejecuta la condición. Si 13 es mayor que 0, pues entonces lo imprime. Y así sucesivamente hasta que lleguemos al valor 1, que como les comentaba, pues el valor 1, cuando se le aplica el decremento, valdría 0, y 0 no es mayor que 0, sino 0 es igual que 0. Por lo tanto, deja de ejecutar el ciclo y pasa a la siguiente instrucción, que en este caso era una pausa, y nuestro salto de línea, el mensaje de terminamos, otro salto de línea, y finalmente pues imprime, bueno, hace el pause para que podamos ver la pantalla. El color de la pantalla ahora es blanco y letras rojas, y pues únicamente era el formato que le íbamos dando. Pero en sí, pues ese es el funcionamiento de la estructura for. Ahora vamos a verlo en nuestro diagrama de flujo. Este es el algoritmo del primer ejercicio. Imprime los primeros 15 números enteros de forma descendente, es lo que saca a pantalla. De ahí nuestra asignación, y comienza en 15, como les decía. De ahí entra el ciclo con la condición i mayor que 0. Como 15 es mayor que 0, imprimes i, y después le aplicas el decremento. Cuando le aplicas el decremento, regresa el valor de i, y ahora, como les comentaba, es 14. 14 mayor que 0, por lo tanto, pues es verdadero. Imprimes i de nuevo, aplicas el decremento y ahora vale 13. 13 mayor que 0, es verdadero, y imprime el valor de i, aplica otro decremento, y así sucesivamente se va ejecutando el ciclo hasta que llegamos a i igual a 1. I mayor que 0, sí, lo imprime, y le aplica el decremento, y que valía 1 ahora vale 0. Regresa el valor 0, ya no es mayor que 0, 0 es igual que 0, por lo tanto es falso. Y se ejecuta la siguiente instrucción, que es terminamos el programa y se finaliza el algoritmo. Así de sencillo es la forma en la que podemos utilizar y trabajar a la estructura for. Como ya les dije, escribimos el nombre de la estructura entre paréntesis, nuestras tres expresiones separadas por punto y coma, y nuestro decremento, que lo podemos escribir así, o bueno, esa es la abreviación de esta manera, y pues nuestro bloque de instrucciones. No hay mayor problema. Creo que con un diagrama de flujo queda un poco más claro. Y bueno, ahora vamos a pasar con el siguiente ejercicio, nuestro ejercicio número 2. En este ejercicio dice, muestra todas las letras mayúsculas del alfabeto. Aquí es donde les vamos a demostrar que pues como los caracteres están, bueno, el código ASCII transforma a números enteros en caracteres, pues es como si for trabajara
con números enteros. Bien, especificamos nuestras bibliotecas, las mismas que el ejercicio pasado. Abrimos nuestro main. Nuestro main, como vamos a trabajar con char, caracteres, nosotros le pusimos el nombre o le asignamos el nombre de letra. Le damos un poco de color a la pantalla, le damos la bienvenida al usuario, otra vez doble salto de línea, otra pausa y el mensaje. Muestra todas las letras mayúsculas del alfabeto. Ahora bien, ¿cómo saber cuáles son las mayúsculas del alfabeto y cómo codificarlo? En una tabla de código ASCII podemos ver que la primera letra mayúscula, que sería A, inicia en el valor de 65. Si observamos en una tabla, se darán cuenta que A es igual a 65. Por lo tanto, inicializamos el valor de letra, que es un carácter, en el 65. Separamos por punto y coma nuestra expresión y ponemos el límite. Cuando llegamos a 90, llega a la letra Z. Z es la última. Si revisamos igual nuestra tabla, se darán cuenta pues que en 90 terminan las mayúsculas en la tabla de código ASCII. Y le damos el incremento a letra para que de 65, que es A, pase a 66, que es B, de 66 pase a 67, que es C, de 67 pase a 68, que es D, y así sucesivamente. Y bueno, ¿por qué no le pusimos corchetes en este ejercicio? Porque pues solo queremos que ejecute esta instrucción, únicamente esta. Entonces lo que hace for es, como la aplicación lee de arriba hacia abajo, for únicamente se va a ejecutar para la siguiente línea en caso de no tener corchetes. Ese es un punto muy importante en la sintaxis. Si no ponemos corchetes, for no nos va a marcar ningún error de sintaxis, no nos va a marcar ningún error de nada nuestro programa, únicamente va a ejecutar la siguiente línea. Por eso debemos ser muy cuidadosos en este aspecto. Se recomienda generalmente que se le apliquen las llaves, así sea una línea de código la que vaya a ejecutar for, para que evitemos confusiones. Y bueno, porcentaje C, pues porque estamos refiriéndonos a caracteres, y letra, pues para que imprima letra. Y bueno, como ya les comenté, de 65 va a llegar hasta 90, porque ahora sí es letra menor o igual a 90, y va a ir incrementando de 1 en 1. Este simboliza incremento. Es lo mismo que hacerlo de esta manera. Esto es una abreviación de esto. Entonces, bueno, va a ir imprimiendo todas las letras hasta llegar a 90, que es Z, que es la última. Le damos un salto de línea y una pequeña pausa. Bien, vamos a compilar. Como ven, bueno, le damos la bienvenida, como ya les dije. El mensaje demuestra todas las letras mayúsculas del alfabeto. Vamos a hacer un poco más grande el tamaño de la letra para que se observe bien. Bienvenido usuario. Muestra todas las letras mayúsculas del alfabeto. Como les dije en el código ASCII, la letra E equivale a 65. Cuando le aplica el incremento, ahora ya no es 65 sino 66, y nos imprime la letra B, su equivalente es 66. Después aumenta 1, 67, que es C, 68, que es D, y así sucesivamente hasta llegar a 89. 89 aplica el incremento y luego llega a 90. De 90 aplica otro incremento, pero como 90 era nuestro límite, según esta parte de aquí es donde marcamos nuestro límite, nuestra expresión booleana, donde nos va a decir que si es verdadero o falso, se cumple o no nuestro ciclo. Entonces, como ya llegó a 90, pasó de 90 y ya no se cumple nuestra expresión, pues se ejecuta el otro bloque que era nuestro salto de línea, una pequeña pausa, y se muestra el system pause, o bueno, para que podamos ver nuestra pantalla. Y aquí es donde les mostramos que for trabaja con
enteros generalmente, aunque se mencione que con caracteres, pues los caracteres simplemente son una traducción de números enteros. Y bueno, para que quede un poco más claro, vamos a observar el diagrama de flujo. El proceso 2, ejercicio 2, letras mayúsculas del alfabeto. Letra, como ya les dije, le asignamos el valor de 65, que es A. Entra en nuestra condicional, que es letra menor o igual a 90, porque 90 es Z. Y como 65 es menor que 90, pues es verdadero y se cumple, por lo tanto queremos que nos imprima letra. Le aplicamos el incremento, en este caso, en el caso de aquí era decremento, si se dan cuenta en esta parte de acá. Aquí letra es un incremento y 65 pasa a ser 66. 66 se ejecuta en nuestra condicional y pues ahora de 65 pasa a ser 66. 66 es menor o igual a 90. Por lo tanto nos va a volver a imprimir letra y después se le aplica su incremento y ahora es 67. Como 67 es menor que 90, imprime otra vez letra y así sucesivamente hasta que lleguemos a el valor de 89. 89 se le aplica el incremento, 89 ahora es 90, como es menor o igual a 90, otra vez se cumple, se imprime letra incrementa y ahora es letra 91. Como ya no se cumple, se termina el proceso y termina nuestro programa, se ejecuta la siguiente instrucción y bueno, todo lo que ya les comenté. Y con esto pues queda un poco más claro. No olviden lo de las llaves, corchetes, porque nos puede meter en muchos problemas. Si solo es una instrucción, pues no es necesario que se pongan, aunque es recomendable para evitar confusiones. Y por último, nuestro ejercicio número 3. Suma de los primeros 100 números enteros positivos. Es un poco más complejo porque vamos a trabajar con acumuladores y con funciones. Pero pues está sencillo. Ahorita les explico el concepto de acumulador y de el contador. El contador es el que hemos venido trabajando. El contador es el que va a ir incrementando, decrementando, el que va a sufrir los cambios, mientras que el acumulador va a ir acumulando, como su nombre lo dice, pues algunos datos. Bien, inicializamos con nuestras variables en nuestro main. En este caso, suma e inicio. Inicio es nuestro contador. El contador, como ya les dije, es el que va a sufrir los cambios, incrementos, decrementos, en el que se va a aplicar la condición. Mientras que nuestro acumulador, pues únicamente va a ser el que va a ir guardando los datos poco a poco como se vaya ejecutando el ciclo. Bien, le damos color a nuestra pantalla, le damos la bienvenida al usuario, una pausa y dice, suma los primeros 100 números enteros positivos. Bueno, lo que nos dice es que vamos a sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Y como no podemos estarlo haciendo uno por uno, vamos a utilizar nuestro acumulador, que es suma. Es necesario que se inicialice en 0 para limpiar posible basura y todo lo que pueda tener guardada el valor suma, para que comience, debe de comenzar en 0, o sea, nuestra función en 0, 0. Ahora bien, utilizamos una función llamada, pues, como ya lo dije, función. Va a ser vacía, que únicamente va a recibir, pero no va a retornar. Aquí ya la definimos, utilizamos una definición de la función. Aquí la mandamos a llamar, en ella entra el valor de suma y que pues es el valor 0 y la variable inicio y se pasa a la función. Al entrar esas variables aquí, lee la definición y bueno, aquí definimos la función. Ahora bien, aquí viene lo interesante. Les dije que inicio era nuestro contador, el que va a sufrir los cambios, el que va a tener ciertos incrementos o decrementos
con el que se va a definir el ciclo. En la función pues va a recibir la variable suma y la variable inicio, el paso por valor. Inicio, pues inicio no tenía ningún valor aquí arriba, nada más la especificamos como variable y la pasamos como variable. Aquí abajo le asignamos el valor que queríamos, en este caso vamos a iniciar en 1. Cuando inicio llegue a 100 se va a terminar nuestro ciclo y pues finalmente inicio va a ir de 1 en 1. ¿Por qué? Porque queremos sumar, queremos hacer la suma de 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7. Se dan cuenta, inicio va aumentando de 1 en 1, entonces pues aquí se ve claramente que debemos de aplicar un incremento más, que pues como ya les comenté, equivale a i igual con i más 1. Bueno, aquí viene la función de nuestro acumulador. Suma inicializa en 0. Suma va a ser igual al valor de suma más el valor de inicio. Bien, el nuevo valor de suma va a ser, en pocas palabras, el nuevo valor que va a tener la variable suma es igual al valor que tenía más el valor de inicio. Dicho de otra manera, suma ahora es igual a, si se dan cuenta, inicio en 0, entonces es suma igual a 0 más 1, porque inicio tiene el valor de 1. 0 más 1 es 1. ¿Ok? Por lo tanto, va a imprimir el valor 1. Ahora bien, este valor 1 lo acumula lo acumula nuestro acumulador, como su nombre lo dice. Por lo tanto, suma ahora vale 1. Porque acumuló nuestro valor que tenía suma más inicio. Imprime el valor de suma, que es 1, y regresa inicio. Inicio incrementa de 1. Si se acuerdan, pues inicio comenzó en 1. Por lo tanto, ahora inicio, al aplicarle el incremento, vale 2. En el primer caso teníamos esto. Cuando regresa, se le aplica un nuevo valor a suma. Y bueno, cuando se aplica el ciclo, ahora suma es igual a, si recuerdan lo que les dije, es el valor anterior de suma más el nuevo valor de inicio. El valor anterior de suma es 1, más el nuevo valor que tiene inicio, que es el incremento al aplicarse, es 2. Esto va a ser igual a 3. Bien, siguiente. Suma, bueno, se regresa el valor de inicio. Inicio se le aplica otro incremento y se ejecuta la instrucción. Suma, el valor anterior era 3. El nuevo valor ahora es, si aquí era, en inicio era 2, ahora va a ser 3. Por lo tanto, ahora vale 6. Regresa el valor de inicio se le aplica el 4. Estamos olvidando nuestra condicional, pero bueno, si se dan cuenta, 4 es menor que 100. Por lo tanto, se aplica suma, que es igual a el valor anterior de suma más el nuevo valor de inicio. Y bien, otra vez, 4 era menor que 100, se le aplicó un incremento, ahora es 5.
5 sigue siendo menor que 100. Por lo tanto, se ejecuta suma, que es igual al valor anterior de suma, en este caso es 10, y finalmente se aplica otra vez la suma, o bueno, se le suma el valor de inicio, que era 5, y esto es 15. Y de esta manera va funcionando nuestro acumulador. Y ahora bien, vamos a ejecutar el programa para que vean cómo es que funciona todo esto. Y bien, como vamos viendo, pues va trabajando nuestro acumulador y nuestro contador, y pues hasta que llegue a inicio menor o igual que 100, en este caso es 5050. Cuando ya se acaban de sumar todos los números es cuando se termina de ejecutar el programa. Vamos a demostrarles cómo teníamos razón en trabajar de esa manera, el acumulador y el contador. Si se dan cuenta, pues les dije, el valor que tiene suma más el valor de inicio era 1. El valor anterior de suma más el valor de inicio que ya se incrementó es 3. El valor de suma anterior más el incremento que tuvo y es igual a 6. El valor de suma que era 6, el anterior, más el incremento que es de 3 a 4, ahora es 10. Y luego otra vez el valor de suma anterior, que es 10, más el incremento que era 5, ahora es 15. Luego el valor anterior de suma más el incremento que es 6 da 21, y así sucesivamente hasta que el valor anterior de suma más 100 da 5050, y cuando llegamos al punto en el que inicio vale 101, pues deja de ejecutarse el bloque y simplemente se ejecuta la siguiente instrucción. En este caso, pues deja de trabajar nuestra función porque ya no hay nada que hacer en ella, y se ejecuta nuestro pause. Y pues así termina nuestro programa. En diagrama de flujo se vería de esta manera. Ejercicio número 3. Como les dije, inicializamos, o bueno, asignamos el valor a nuestra variable suma. A inicio le damos el valor de 1, y bueno, obviamente pues comienza a aplicarse el ciclo. Inicio, que es 1 menor o igual que 100, se aplica el nuevo valor de suma. Suma ahora es la suma más el inicio. Suma, que era 0, más el inicio, que es 1, ahora es 1. Inicio tiene su asignación, que es inicio, el incremento, inicio más inicio, que valía 1, ahora vale 2. Y se ejecuta, se aplica la condición 2 menor o igual que 100. Y bueno, se aplica en el acumulador, pasa a la siguiente instrucción, y en la siguiente instrucción pues a inicio se incrementa de 2 más 1, pues pasa a ser 3, y así sucesivamente. Cuando llegamos al valor 101 ya no se cumple, y pues la suma es el acumulador. Bueno, imprimimos el valor de la suma y se termina el proceso. Y de esta manera pues quedan bien, se explica cómo funciona la estructura for, y alguna duda o pregunta pues pueden hacerla en el salón. Gracias por su atención.